Buenas tardes, maestra. Buenas tardes. Tal vez si podemos ya irnos conectando, colocando ya sus cámaras, ¿verdad? Bueno, voy a iniciar en los que más de sus compañeros se van conectando. Comentarles de que en esta semana que acaba de pasar, en la semana 2, algunos tuvieron algunas dificultades para ingresar, para subir, ¿verdad? La tarea. Entonces yo les aperturé para que pues darles la oportunidad siempre y cuando me lo soliciten. Más sin embargo, a pesar que aperturé, algunos todavía no subieron su tarea. Entonces, este día lo he aperturado hasta las 10 de la noche para aquellos que estén interesados, ¿verdad?, en subir su tarea. Obviamente, lo voy a hacer con base a 8, porque no me han dado alguna explicación, ¿verdad? Los que me dieron alguna explicación que me escribieron, me mandaron mensajitos ahí en el aula virtual. Con gusto yo las aperturo y bueno, les hago las consideraciones del caso. Y para ellos, pues les los aperturé el jueves. Pero los que no me dieron ninguna explicación, pues yo he aperturado ahora. Es mejor que puedan sacarse un 8 o un 7, ¿verdad? Si se sacan 9, a que le vaya a poner un cero. Entonces, por favor, los que pues si ya lo tienen, pueden subir, fue lo de la semana 2, ¿verdad? Que finalizó el martes recién pasado. Bueno, espero que hayan leído las clases, el material de este día. Ahora, pues yo en esta clase sí prácticamente la doy porque es bastante para irles explicando algunas cositas. Veníamos hablando sobre la mortalidad, hemos tenido algunas mortalidades, ¿verdad? De cuáles eran las tasas y todo en general. Astrid, ya le voy a dar la palabra de cómo veníamos calculando algunos indicadores de mortalidad, tasas de mortalidad materna, eh, que son realmente, son razón de mortalidad materna, porque ustedes se fijan que la tasa debe de ser, el numerador debe de estar incluido en el denominador, y cuando nosotros sacamos mortalidad materna, utilizamos los nacidos vivos. Entonces es una razón, razón de mortalidad materna, ¿verdad? Sí, Astrid. Buenas tardes, doctora. Solo es una consulta en relación a las tareas de esta semana 3. Ahí nos daba la Ujú. indicación, habían dos tareas, una actividad 5 y actividad 6. Y las indicaciones estaban en el PDF 5 y el 6, pero el PDF 6 no aparece en la plataforma, que es la tarea grupal, entonces no hay Mm. indicaciones. Bueno, la voy a revisar porque yo sí la logro ver, ¿verdad? Tal vez me apoya la ingeniera Xiomara, pero yo sí la logro ver. No sé realmente si hay alguna dificultad. De todas maneras, gracias, Astrid. Al finalizar la clase, de todas maneras, antes de finalizar, yo doy siempre las indicaciones de la tarea y les explico, ¿verdad? Y ahí voy a revisar. Si no, pues voy a ver ahí qué es lo que está sucediendo. Sí, Roberto. Sí, igual respecto a eso, porque por lo menos sabemos bastantes que trabajamos y para la organización de las tareas, pues, normalmente sí, desde que estaba el miércoles, generalmente algunos las empezamos a trabajar para poder aprovechar al máximo la clase. Entonces, si siempre sería el tiempo de entrega igual, a pesar de que no esté en los documentos. Voy a revisar. Si no están los documentos, le voy a dar hasta el día viernes, pero le voy a solicitar porque yo sí las puedo ver, ¿verdad? Y cuando esto suceda, ustedes inmediatamente tienen que comunicarlo a través Sí, del de aula hecho, virtual. Me pueden poner un mensaje o en el foro, porque yo he estado revisando y nadie me había no, sí, de colocado hecho una en el foro hay dificultad. como tres, cuatro consultas de lo mismo, doctor. ¿Y cuándo? Porque yo El anoche mismo, todavía el mismo estuve viendo. viernes que se subieron las presentaciones. Mm. Entonces voy a revisarlo porque realmente yo no he visto en el foro, en el de la semana 2 o en la 3, No, porque en estas la tareas de la 3, semana 3. La ajá, semana sí, porque 3, el día jueves, le puse yo ahí que no se visualizaba el PDF.
de la actividad 6. Voy a ver porque yo no lo revisé, incluso el jueves aperturé, ¿verdad? Para ver y no tenía. Y sí, aquí me aparece el viernes. El viernes, ayer me aparece, ¿verdad? Ayer me aparece viernes 7 que ustedes colocaron, ¿verdad? El viernes 7. Por favor, yo ya voy a revisar y por favor, pues ustedes siempre cuando es así, yo voy a voy a estar pendiente porque sí, yo lo veo, ¿verdad? Aquí yo estoy viendo que sí, a mí me aparecen en el aula virtual. Les voy a compartir para que vean ustedes. A mí sí, a mí aquí me aparece en el aula virtual. Sí está la A tarea. mí aquí. ¿Cómo? Sí está activa. Aquí está, ¿verdad? Y aquí está de Sí, las pero 5 y aquí las 4. es que en la que dice, Ah, ya le ajá, entendí. ese no está la guía de PDF, o sea, ese es El porque no está recurso no está. exactamente. El recurso no está. Vale, de acuerdo. Entonces, yo le voy a dar hasta el día viernes, no hay ningún problema, ¿verdad? Porque esa sería la tarea individual. Muy bien. Gracias. Voy a compartir con ustedes precisamente lo que es la tarea, la esta, que no, el recurso no está. Estos son los años de vida potencialmente perdidos. Fíjense que este tipo de indicador con los años ha venido cobrando más importancia, porque muchas veces no basta con que nosotros digamos cuántos fallecieron, sino que veamos el impacto que estas muertes van teniendo en la población. Y esto, los años de vida potencialmente perdidos, también se utilizan para poder calcular los ABAD. Y los ABAD se utilizan, que son los años de vida asociados a la discapacidad, se asocian mucho también a estudios económicos que podemos hacer en salud, ¿verdad? Entonces, de allí la importancia. Entonces, los años de vida potencialmente perdidos son una medida, como su nombre lo indica, de la mortalidad prematura sobre una población. Acá se va calculando entre los diferentes grupos. Vamos a ver que vamos a utilizar dos puntos finales. Por lo general, es la esperanza de vida al nacer o 65 años. Si nosotros no conocemos, no tenemos cuál es ese punto en este caso podría ser para El Salvador, para la población del Salvador, no está, por ejemplo, lo que es en la edad la esperanza de vida al nacer determinada, nosotros podemos utilizar los 65 años. Entonces, acá está, ¿verdad? Los dos puntos más utilizados son los 65 años y la esperanza de vida al nacer. En esto vamos a ver que entre más tempranamente una persona fallece, más va a aportar, ¿verdad? Más años potencialmente perdidos. No es lo mismo, por ejemplo, una persona, si yo tomo los 65 años y si una persona fallece a los 5 años, a los 65 años, solo le faltaban 5 años para llegar al punto que nosotros hemos tomado como referencia. Pero si yo veo un niño que fallece a los 5 años, para llegar a los 65 años, fueron 60 años potencialmente perdidos. Si ese niño no hubiese fallecido a los 5 años, probablemente hubiese sido un niño productivo de llegar hasta los 65 años, ¿verdad? Entonces, entre más temprana es la muerte,
más va a aportar. Y ahí es donde está esa clave. Fíjense bien, y de ahí nosotros podemos sacar la tasa de años potencialmente perdida. Y este se va a ver que es un valor que se va a calcular por 1.000 personas menores de 65 años. Si yo ocupo, obviamente, el punto de los 65 años o por debajo de la esperanza de vida, si yo ocupo la esperanza de vida, ¿verdad? Hay países que son 60 años, hay otros, por ejemplo, en países como en algunos países de África, que la esperanza de vida está a los 50 años. Y eso puede ir incrementándose de acuerdo al desarrollo de los países. Para nosotros, cada vez con las mejoras que se hacen, tanto en saneamiento básico como lo es el agua potable, la construcción de viviendas, el acercamiento de la red de los servicios de salud, porque no solo está de que hayan servicios de salud, sino que sean accesibles, ¿verdad? A esos servicios de salud. Por ejemplo, en Europa, vean ustedes, en Europa, allá en Canadá, no está, no está pues estipulado o ellos no han tomado el compromiso de la eliminación del sarampión, por ser un ejemplo. Pero en Latinoamérica, todos los países de Latinoamérica, ellos aceptaron lo que colocó la OMS, que se eliminara el sarampión. ¿Por qué? Porque en Latinoamérica, si se da un caso de sarampión, dado por las coberturas, por la accesibilidad, por la distribución, como están los servicios de salud, nosotros podemos tener mortalidad. En los años donde hubieron los últimos casos de sarampión, hubieron de 4.000 casos, murieron alrededor de 900 niños. Entonces vean ustedes que la letalidad es una letalidad alta, pero en países europeos o en Canadá, por ejemplo, ellos no les, a pesar que ellos no tienen un esquema de vacunación como el nuestro y no tienen como aquella incidencia en insistir con las madres que vacunen a sus niños, tienen casos de sarampión. Hoy mismo Canadá, Europa están teniendo casos de sarampión, pero no tienen mortalidad, ¿verdad? Entonces, eso significa que para nosotros no solo necesitamos ver cómo tenemos el sistema de salud, sino que la accesibilidad, cómo está distribuida esa red de los servicios de salud, que sean realmente accesibles, que una madre al tener alguna necesidad pueda llevar inmediatamente a este niño. Entonces, entre más tempranamente nosotros podemos evitar una muerte, entonces nosotros estamos evitando que hayan años de vida perdidos, ¿verdad? Y estas tasas son usadas para comparar la mortalidad prematura en diferentes poblaciones, porque en este caso los ABPP no toman en cuenta la diferencia en el tamaño de población, porque ustedes van a ver que se está tomando de acuerdo a los años y se va a dividir entre la población a la que nosotros estamos calculando ese indicador. Entonces, ¿cómo se calcula la tasa de ABPP? La tasa de ABPP en su numerador son los años de vida potencialmente perdidos y en el denominador es la población menor de 65 años, ¿verdad? Y lo vamos a multiplicar por 1.000. Pero para nosotros poder sacar esta tasa, primero yo tengo que sacar los años de vida potencialmente perdidos. ¿Y cómo lo vamos a sacar? Fíjense bien, nosotros vamos a ver en la siguiente tabla que es una muerte por lesiones de vehículo automotor. Y acá nosotros para los años de vida potencialmente perdidos vamos a tomar como punto final los 65 años y por lo tanto vamos a trabajar con las poblaciones menor de 65 años. Entonces aquí tengo esta tabla. Vean ustedes que aquí tengo los grupos de edad, aquí tengo la población en miles, quiere decir
que este lo debo, para poderlo tener, lo debo de multiplicar por 1000. Aquí, para hacer como tener, ser menos engorroso el manejo de la población, no se le ha multiplicado por 1000. Pero les explico esto porque al final lo hacemos. Aquí tenemos las defunciones por lesiones por vehículo de motor y aquí están por neumonías e influenza. Nosotros vamos a trabajar por lesiones de vehículo automotor. Entonces, lo primero que vamos a hacer es establecer cuál es la población menor de 65 años. ¿Por qué? Porque nosotros ya dijimos de que 65 años va a ser nuestro punto final. Fíjense, no es que después de 65, de los 65 no se registren muertes. Claro que sí se van a registrar, pero para poder calcular este indicador, nosotros vamos a trabajar con la población menor de 65 años. Por favor, porque a veces me la trabajan con todos y allí pues yo les resto puntos, ¿verdad? Aunque el porque les califico también el procedimiento. Entonces, lo primero que vamos a hacer, ¿se recuerdan cómo se calculaba el punto medio para la edad? Lo expliqué la semana pasada. Sí, mencionó que era el valor menor más el valor mayor más 1 entre 2. Muy bien, gracias, Noé. Entonces, eso es lo primero que yo voy a hacer, porque tengo grupos de edad. Entonces, como Noé nos acaba de recordar, lo primero que voy a hacer es sacar el punto medio, ¿verdad? Entonces, en el primer grupo de edad, que es 0 más 4 más 1 sería 5, entre 2, 2.5. Y así voy haciendo los otros grupos de edad. 5 más 14 son 19, más 1, 20, entre 2, 10 y así voy sacando cada uno, ¿verdad? Y así yo tengo acá de 0 a 4 años es 2.5, de 5 a 14 es 10, de 15 a 24 es 20 y así sucesivamente hasta los menores de 65 años. Después de haber sacado eso, ¿verdad? Que ya lo tengo, entonces voy a restar de los 65 años, que es el punto que yo he seleccionado, voy a restar el punto medio. Es decir, que a los 65 años, en el grupo de 0 a 4 años, le voy a restar 2.5, ¿verdad? Y me va a salir que son 62.5. De 5 a 14, que el punto medio era 10, entonces 65 menos 10 va a ser 55. Y del grupo de 15 a 24 años, de 65 le resto 20 y me queda 45. Y así voy sacando hasta que yo tengo la siguiente columna, que es los años que restan a los 65 años. ¿Vamos bien hasta acá? Sí, doctor. Muy bien. Entonces, ya que tenemos esto, entonces vamos a calcular los años de vida potencialmente perdidos. Acá yo voy a multiplicar el número de muertes en un grupo de edad, ¿verdad? Establecido por sus años de vida potencialmente perdidos. Entonces, lo que voy a hacer, voy a multiplicar las defunciones del grupo de edad por cada uno por los años que restan a los 65 años. Por ejemplo, de 0.4 por 1190 muertes de ese grupo de edad, voy a multiplicar los 1190 muertes por 62.5, ¿verdad? Y allá me da los años de vida potencialmente perdidos para ese grupo de edad. Para el grupo de 5 a 14 años voy a multiplicar 2.397 muertes que se dieron por 55 y me va a dar que 131.835. Y para el grupo de edad de 15 a 24 años, veo yo que las defunciones fueron 14.447, lo multiplico por 45 y me sale que son 650.115. Y así voy sacando y vean ustedes
que ya tengo el total de los ABPP y me sale que es 1.441.985. ¿Qué les llama la atención de esta columna de los ABPP? Los valores de cero, doctor. ¿Cómo? Los valores en cero. Estos, pero recuérdese de que los valores en cero, doctor Hernández, como no los vamos a trabajar, ¿verdad? Porque nosotros solo vamos a trabajar con los menores de 65 años, porque nuestro punto que hemos colocado, nuestro punto final a trabajar es de 65 años. Tiene Doctor razón. Mármol, doctor Mármol. Sí, gracias, doctora. Que la edad donde más edad se pierde es en la edad productiva. De 15, muy bien. De 15 a 24 años, si ustedes se fijan, de 15 a 24 años están, aquí tenemos 650.115 años de vida potencialmente perdidos. Vean ustedes que hubieron muertos en los menores de 14 años, ¿verdad? Y no es despreciable, pero vean ustedes que de 15 a 24 años, como muy bien lo acaba de mencionar el doctor, en esto de 15 a 24, de 25 a 34, si vamos sumando todos esos grupos de edad que son económicamente productivos, de 15, vean hasta acá, vean, es donde nosotros tenemos mayor concentración de los años de vida potencialmente perdidos. Pero vean cómo va disminuyendo a medida que vamos aumentando los grupos de edad. ¿Por qué? Porque obviamente va disminuyendo las defunciones, pero también va disminuyendo, ¿verdad? Los años que restaban a los 65 años. Eso no quiere decir de que no hay muerte después de esos 65, de los 65 años, como me lo mencionaba el doctor Hernández, porque aquí nosotros tenemos, ¿verdad? Pero para el ejercicio que nosotros estamos haciendo de calcular los indicadores de la tasa de los ABPP, por eso es que yo hago el corte y solo voy a trabajar con los menores de 65 años. Por eso es que a él le llamaba la atención esto cero, ¿verdad? Pero es porque yo trabajo con los menores de 65 años. Pues bien, ya tenemos los ABPP, ¿verdad? Acá, que es 1.441.985. Y como yo ya tengo los ABPP, entonces yo ahora ya puedo sacar la tasa. Entonces acá, ¿cuál era la fórmula? Eran los ABPP entre la población menor de 65 años. Fíjense que acá yo les he puesto una cascarita ahí en la tarea, ¿verdad? Porque para calcular la tasa de mortalidad, ¿qué población van a tomar? A los menores de 65. No, para tasa de mortalidad general, porque les he puesto tasa de mortalidad general. Todas las edades. Exacto, muy bien, Astrid. Cuando yo digo tasa, por eso les estoy diciendo, ¿verdad? Que ahí les puse una cascarita. Los que cuando allí en la tarea primero van a calcular tasa de mortalidad general. Entonces ahí van todas las defunciones con la población total. Pero cuando usted ya va a calcular la tasa de ABPP, usted solo va a utilizar en el denominador la población menor de 65 años, ¿verdad? Entonces aquí está que la población menor de 65 años ¿verdad? Fue 213.565.000. Entonces yo al dividirlo y lo multiplico por 1.000, quiere decir que hay 6.7 años de vida potencialmente perdidos por cada 1.000 personas menores de 65 años. ¿Han comprendido esto? Vean
Lo importante, nosotros aquí vemos cuando dicen, bueno, ya viene la Semana Santa, ¿verdad? Entonces ahí dice siempre, tenemos ahí las autoridades que dicen, llevamos tantos fallecidos por accidente de vehículo de motor. Y solo dicen, el año pasado, un ejemplo, el año pasado fallecieron, era el 20% y hoy lo hemos disminuido al 10%. Pero es que no debería de fallecer nadie por un accidente de vehículo de motor, ¿verdad? Entonces no nos debemos de conformar. Así ha disminuido, sí, pero es que no deberían de fallecer porque son muertes evitables y porque si nosotros las acompañamos por los ABPP, entonces vamos a ver, le estamos como dando una mayor información. ¿Se han fijado que casi nunca aparecen los ABPP? Nunca, yo nunca he visto, ¿verdad? Y si se sacan los ABPP y después se sacan los años de discapacidad, porque muchos de las personas que tienen algunos tipos de accidentes también van a quedar con discapacidad. Y eso es todo un monto que recae no solo en el sistema de salud, sino que también recae en la población. Porque todas esas personas que fallecieron, esa muerte, hay una afectación en la familia, porque a veces esa familia era dependiente. Ahí nos dijo el doctor, la mayor número de fallecidos y el mayor número de años de vida potencialmente perdidos son en edades económicamente productivas. Entonces, si esta población está falleciendo, pero tiene una familia, entonces deja, ¿verdad? A niños o a sus padres o a sus compañeras de vida o compañeros de vida. Entonces, se está teniendo un impacto también en el Estado. Yo les mencionaba la semana pasada, nosotros como trabajadores de salud estamos contribuyendo de una forma indirecta a la economía del país. ¿Por qué? Porque nosotros, la salud no se ve, pero la salud se siente. Cuando alguien llega a sus consultorios, ¿verdad? Ahí ustedes hay entradas, porque ahí es como todo un proceso. Ustedes ahí están alguien que les tomó la presión, alguien que le dejaron un examen, todos esos van con costo. Y al final, ¿qué es lo que va a salir de esa producción? Que la persona se mantenga sana, se mantenga saludable, es decir, que sea productiva. Entonces, nosotros como personal de salud debemos de ampliar, ¿verdad? Nuestra visión. Por eso es que la demografía y la bioestadística deben de ir de la mano para que nosotros los datos que tenemos los veamos de una forma diferente. No solo nos acostumbremos a sacar proporciones, que son los porcentajes, sino que vayamos sacando una información más allá, ¿verdad? Y en resumen, nosotros podemos ver primero que en este punto, los de 65 años, ¿verdad? Se asume que cada persona debe de vivir al menos 65 años, porque es lo que nosotros hemos tomado de acuerdo a lo que un país se está dando. ¿Sí, Nidia? Sí, doctora, solo que no me queda claro de dónde sacó los 2 millones, porque o sea, no los encontré en las tablas, entonces sí, no, de esos 213 millones, ¿de dónde sacó Eh, esa sumatoria? es la suma de la población menor de 65 años de Es que esta. fíjate que o sea, yo saqué, ¿verdad? Sí, De las defunciones sería. no, es de la población, es de esta, mira, es de esta población menor de 65 años. Sí, Ah, ok.
menor de 65 años. Es decir, que si yo sumo todo esto, Ujú, y por eso aquí les hice la aclaración, ujú, porque va en miles. ujú. Entonces, cuando usted lo hace ya la tasa, usted aquí, acá lo que pone, esto es la población menor de sesenta y 65. cinco años. Ah, ok. Ujú. Ay, sí, gracias. Muy bien, muy buena pregunta, Nini. Vaya, entonces nosotros veíamos de que acá una muerte que sea antes de los 65 años, cualquiera que fuera, va a ser prematura. Lo único, menos de 65 años es prematura. Sin embargo, entre más prematura es la muerte, más va a aportar los años potencial de vida potencialmente perdidos. Y acá, como ustedes pueden ver, dice, ignora las muertes después de los 65 años, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque ese fue el punto. Quiere decir que alguien ya si murió de 70 años, bueno, pero ya era como vivió 5 años extra, digamos, de lo que normalmente nosotros lo tenemos establecido de acuerdo a toda la mortalidad que se tiene en esa población, ¿verdad? En segundo lugar, es el remanente de esperanza de vida al momento de morir. Si nosotros tomáramos la esperanza de vida, ¿verdad? Pero siempre nosotros vamos a ver que los ABPP siempre lo vamos a ir restando la edad de la muerte o el punto de medio para cada grupo de edad, con el remanente en el caso que nosotros pusiéramos la esperanza de vida, ¿verdad? Hay algunos países que sí ellos llevan muy bien todo eso, pero bueno, esperamos que nosotros acabamos de pasar por un censo el año pasado, entonces tenemos que sacarle, como dicen, mucho provecho a esos datos que nos han dado en ese censo del 2024, ¿verdad? En razón de que las muertes en edades mayores son más numerosas, el método de esperanza de vida para el cálculo de los ABPP hace menos énfasis en las muertes a edades tempranas y se asemeja con más exactitud a las tasas brutas de mortalidad. Por eso es que generalmente se toma los 65 o los 60 años, ¿verdad? Entonces vamos a mencionar que usamos la tasa de ABPP para comparar los ABPP de diferentes lugares, ¿verdad? Como las diferencias de poblaciones pueden ser, por ejemplo, ustedes ya vieron, ya vimos nosotros en las clases anteriores, semanas anteriores, que pueden tener diferentes distribuciones de edad, ¿verdad? Las estructuras de edad a veces pueden ser diferentes. Entonces podemos también calcular tasas ajustadas de ABPP para poder eliminar algún tipo de sesgo que puede haber si es que los grupos de edad son diferentes, tienen diferencias significativas en poblaciones que nosotros vayamos a comparar, como por ejemplo, nuestro país ya tiene una estructura por grupo de edad que es muy diferente, por ejemplo, a un país como los de África, digamos, ¿verdad? En donde allá los grupos de edad pues tienen una población bastante joven, pero no tienen poblaciones tan de edades avanzadas como la que nosotros ya estamos viendo ahora en nuestro país. En conclusión, los años de vida potencialmente perdidos y la tasa de años de vida potencialmente perdidos han ido ganando popularidad, ¿verdad? Porque se centra en la valoración de la mortalidad precoz, que es la más frecuente, que es prevenible y sobre todo que aparte que es prevenible, también es como la menos costosa para los sistemas de salud. Entre más nosotros queremos hacer en edades más avanzadas, pues las intervenciones son mucho más caras, ¿verdad? Y yo les ponía aquí el ejercicio de que ustedes calcularan los ABPP
de la mortalidad de influenza y que interpretaran el resultado y que lo compararan con los ABPP de las lesiones por vehículo de motor. ¿Alguien la hizo? Nadie la hizo. Ay, jovencitos, me están dejando, ¿verdad? Entonces, nosotros calculamos lo de las ABPP y entonces yo les pedía que calcularon la de influenza. Y aquí tengo calculado la de influenza. Y vean ustedes que lo mismo, ¿verdad? Saqué aquí los puntos medios por grupos de edad, resté a los 65 años, le resté el punto medio y luego acá para poder sacar los ABPP, obviamente multipliqué las defunciones por neumonía e influenza por los años que restan los 65 años. Y me dio que al final yo tenía 171.567. Esos eran los ABPP. Y acá tengo cuando yo hago los ABPP, ¿verdad? Y saco la tasa, me sale 0.8 años de vida potencialmente perdido por 1,000 personas menores de 65 años. ¿Qué les llama la atención a ustedes acá? ¿Qué me pueden decir? Primero, ¿por qué la tasa, los ABPP de influenza son menores que lo de vehículos de motor, ¿verdad? Y obviamente la tasa pues es mucho más baja. La de vehículos de motor me salía que era 6 punto y algo por 1,000 personas menores de 65 años. ¿Quién me quiere hacer esa interpretación? Ya que les ayudé a desarrollarlo, ¿verdad? Ahí que ya les di la respuesta ahí, ayúdenme a hacer el análisis. Eh, pues, es por el tipo de patología que se está analizando y los extremos de la vida son los que están más expuestos a este tipo de enfermedad. Y si vemos la tasa de los ABPP es mayor de 0 a 4 años, que es de 54,000. En los primeros años de vida es mayor, podría ser por eso. Y mientras que los accidentes pues es algo más frecuente, más diario, pienso. Muy bien, Astrid. Yo voy a complementar lo que me dijo Astrid. Si ustedes se fijan, en neumonías e influenza, siempre hay mortalidad en todas las edades. Pero si ustedes se fijan, ella mencionó algo, los extremos de la vida. Y si ustedes se fijan, el mayor número de defunciones en neumonías e influenza es después de los 65 años, ¿verdad? Entonces, como es después de los 65 años y yo no trabajo con la población mayor de 65 años, quiere decir que hay muerte prematura, pero en comparación con los de vehículo de motor, tengo más muertes prematuras con lesiones por vehículo de motor que con la neumonía. ¿Les ha quedado claro eso? Ustedes pueden calcular los ABPP para cualquier enfermedad, ¿verdad? Siempre lo van lo pueden y lo van a calcular siempre con menores de 65 años. Más sin embargo, tienen que tener bien claro que en aquellas enfermedades que son, digamos, se ven más en los adultos mayores, obviamente, como nosotros no vamos a trabajar con los de 65 años a más, entonces la muerte prematura que yo voy a registrar va a ser con un menor impacto, ¿verdad? ¿Quedamos claros hasta acá? Muy bien. En la tarea, le voy a poner la tarea, ya que no puse el recurso, pero se lo voy a mostrar ahorita y ya voy a cambiar, ¿verdad? Se lo voy a poner a que ustedes lo van a tener oportunidad de hacerlo hasta el día de entrega, hasta
el día viernes para compensar por estos días. Entonces acá en la tarea, en la semana 3 está, fíjense bien que primero dice, van a calcular e interpretar los años de vida potencialmente perdidos y la tasa. Ese es el objetivo del taller. Pero dice, con los datos de la siguiente tabla, usted va a calcular tasa general de mortalidad de lesiones por causa externa. Luego van a calcular los ADPP y luego van a calcular la tasa de los ADPP. ¿Les queda claro? Y luego les he puesto en el punto 2 dice, mencione 5 ejemplos de eventos que usted considere que es beneficioso calcular los ADPP. Y entonces ustedes me van a poner aquí el evento y me van a explicar de acuerdo por qué ustedes consideran que es importante, ¿verdad? Lo pueden sacar de acuerdo a su área de trabajo. ¿Estamos claros? Esa es una tarea individual, ¿verdad? Porque la otra va a ser, es grupal. ¿Estamos bien hasta acá con esta tarea? Muy bien. Entonces, luego nosotros teníamos la otra clase que ya entrábamos, ¿verdad? Acá nosotros ya entrábamos en lo que era la tabla de mortalidad. En esta tabla de mortalidad no es que ustedes aprendan. Lo que a mí me interesa es que cuando ustedes tengan, porque muchas veces les puede llegar, ya sea por una consultoría, les pueden mostrar a ustedes tablas de mortalidad o tablas de vida. Y lo que yo quiero, lo que se pretende es que ustedes sepan cómo interpretarlas, porque cuando nosotros vemos la tabla de vida, vamos a ver quién la entendió, los que leyeron, porque se ve un poquito, se ve bastante difícil, ¿verdad? Así, yo ahí les puse hasta para que leyeran, pero cuando uno lo lee, dice uno, puchica, esto la doctora, a ver qué se le ocurrió poner eso, a ver de dónde lo sacó. Entonces, el objetivo es que ustedes sepan cómo se interpreta esa tabla de vida, que ustedes vean de dónde, porque ustedes están en este posgrado de gerencia en salud, ustedes deben de tener todas esas herramientas. Y cuando muchas veces nos llegan a nosotros, nos pueden caer en nuestras manos, ¿verdad? Algunos resultados de algunas consultorías o algunos resultados de algunos organismos internacionales que quieren algunos proyectos de intervención. Entonces, cuando presentan estas tablas de mortalidad, que no los asuste, ¿verdad? Sino que ustedes, cuando alguien les da una tabla de mortalidad, una de vida, a ver, pásenmela a mí, yo la voy a interpretar, yo la voy a revisar, ¿verdad? Entonces, rápido, le voy a mostrar, porque si a esta casi siempre les le tienen un poquito de temor, que son tablas de mortalidad o de vida, ¿verdad? Pero realmente van a ver ustedes de que no hay ninguna, sino que ustedes la van a ir viendo y van a ir viendo cómo se va completando, ¿verdad? Y esta técnica pues es muy usado por los demógrafos, los actuarios y otros investigadores. Los actuarios son aquellos también que trabajan mucho, sobre todo en lo que son las aseguradoras, ¿verdad? Para ver cuál va a ser su perfil que van a ofrecer de acuerdo a la población. Y realmente una tabla de vida es un modelo teórico, ¿verdad? Es un modelo teórico y acá nosotros vamos a tomar como base una población que es por 100,000 nacidos vivos. De ahí se parte.
Entonces, sin más, yo voy a ir prácticamente, se lleva un modelo teórico de población llamado población estacionaria, que es la próxima clase que nosotros vamos a ver, pero acá nosotros, esto es lo que yo quiero que vean. A ustedes les van a presentar esta tabla, ¿verdad? Entonces, ustedes tienen que ver qué es lo que está acá en estos indicadores. Si ustedes se fijan, yo voy a comenzar porque esta es una tabla de vida, inicia con una población de raíz y la raíz son estos, 100,000 nacidos. Acá, si ustedes lo ven en la segunda columna, acá dice 100,000. Entonces nosotros aquí vamos a ir viendo los sobrevivientes, ¿verdad? De esos 100,000, las defunciones, voy poniendo por cada columna. La probabilidad de morir, lo que son la probabilidad de sobrevivir, la tasa central de mortalidad, lo que es la población estacionaria, la población total y finalmente la esperanza de vida. Eso es lo que tiene toda una tabla de vida, de mortalidad o de vida. Entonces, esto es lo que pretendemos que ustedes, al menos cuando les caiga una tabla, porque les puede caer una tabla de mortalidad o de vida, o también los famosos diagramas de Lexis, que ustedes los pueden leer, eso se lo voy a dejar para que ustedes los puedan leer en la literatura que yo se les he dado. Y ahí los diagramas de Lexis no es más que llevar la sobrevida de una generación, ¿verdad? Desde que nace hasta que esta persona fallece. Entonces, estas son herramientas que son muy útiles y que como en un posgrado de gerencia, al menos ustedes deben de conocer cómo se interpreta. Y vamos a ver, lo primero era, vamos a ir columna por columna, ¿verdad? Vamos a ver los sobrevivientes. Y el número de sobrevivientes es el número de personas que de acuerdo a la tabla de mortalidad alcanzan con vida a una edad exacta de una generación, ¿verdad? Entonces acá nosotros vamos a ver que en esta le voy a ir colocando los pedazos de columna de la tabla. Entonces, por ejemplo, si yo digo cuál es el valor de sobrevivientes de estos 100,000 que nacieron, ¿verdad? A la edad de 15 años. Entonces es 90,264 años. Quiere decir que de las personas de esos 100,000 que nacieron, que es como la raíz, a los 15 años sobrevivieron 90,264, ¿verdad? Personas sobrevivientes de ese grupo inicial de 100,000. Vamos a ver, alguien me dice a los 55 años, ¿cuánto fue el valor de los sobrevivientes? $72,586. Muy bien, Astrid. A los 55 años sobreviven 72,586 del grupo inicial que eran 100,000, ¿verdad? Porque esa es como la raíz y así se van interpretando. Entonces la fusión le voy a dar para que ustedes vayan leyendo, ¿verdad? Vamos viendo que siempre los sobrevivientes, los extremos de la vida, ¿verdad? Y luego la segunda columna son las defunciones. Y en las defunciones, ¿verdad? Si yo quiero decir, por ejemplo, de acuerdo a esta tabla, las muertes ocurridas entre la edad exacta de 15 y 20 años. Y ahí están las fórmulas, pero simplemente para que ustedes vayan viendo. Por ejemplo, de 15 a 20 años, vean ustedes, ¿cuántos fueron los que sobrevivieron de los 15 y de los 20 años? Entonces, a los 15 eran 90,264
y a los 20 años fueron 89.497. ¿Cuántos fallecieron? ¿Cuántas fueron? ¿Cuántas muertes ocurrieron? Hubieron 767. Vean ustedes de dónde va saliendo esos números, ¿verdad? Y así ustedes pueden ir sacando, pero yo acá solo voy a tomar uno para que ustedes vean y no le tengan miedo, que cuando ustedes vean esas tablas de vida o de mortalidad, ustedes las puedan interpretar, ¿verdad? Y ahora tenemos la probabilidad de morir. Fíjense que la probabilidad, yo ahí en la diapositiva anterior les puse lo que son las fórmulas, ¿verdad? Pero acá dice, la probabilidad de morir entre las edades exactas de 15 y 20 años sería, aquí está la fórmula. Entonces, nosotros acá primero vamos a poner la de los 15 años y vean ustedes que aquí está, hubieron 767 muertes y los que sobrevivieron fueron 90.000. Quiere decir que la probabilidad de morir era a los 15 años sería de 0.008850. Si ustedes se fijan, acá a los 0, la probabilidad, miren, es menor, es mayor, porque cuando nosotros decíamos que siempre en los extremos de la vida es mayor, ¿verdad? Pero luego va disminuyendo y eso es lo que ustedes tienen que ir viendo. Va disminuyendo, luego comienza a incrementarse otra vez la probabilidad hasta llegar a 1. Recordémonos que la probabilidad es de 0 a 1. La probabilidad es de 0 a 1. Entonces, nosotros vamos viendo que en las primeras, a los 0 años, vean que la probabilidad de morir es de 0.05. Pero a medida que nosotros vamos, va disminuyendo, pero luego va incrementándose nuevamente. Y obviamente, ya después allá a los 80 años me sale que es de 1, ¿verdad? Ahora, la probabilidad de sobrevida. Vean ustedes que cuando yo acá voy viendo la probabilidad de sobrevida, acá siempre lo voy a colocar a los 15 años. Vean ustedes que nosotros lo vamos viendo, ¿verdad? Y que es de 0.99. ¿Cómo ustedes analizarían la probabilidad de sobrevivir con la probabilidad de morir? ¿Qué análisis ustedes le ven? Así que se mantiene constante en todas las edades, por lo que se logra observar. No hay una brecha entre los extremos de las edades, o si tal vez puede variar un poco, pero generalmente tiende a haber una constante. Es como un poco más constante. Muy bien. Y si ustedes van viendo que es inversamente a la probabilidad de morir. ¿Se fijaron que es inverso? Porque acá en la probabilidad de sobrevivir, a medida que yo voy aumentando, vean, ya la probabilidad al final es de 0. A medida que va aumentando la edad. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque la probabilidad de morir a los 80 años era de 1. Por lo tanto, la probabilidad de vivir de 0. ¿Verdad? ¿Ven ustedes eso? ¿Van bien? ¿Verdad? Que es diferente. Por eso es que lo que acá yo quiero es que vean las interpretaciones. Luego aquí vamos viendo las poblaciones estacionarias que van por quinquenios, ¿verdad? Por lo general, nosotros las vamos viendo, si ustedes ven, va de 0, luego de 5, 10, 15, 20, 25, van por quinquenios. Entonces, acá nosotros, ¿verdad? Cuando vamos viendo esta población aquí,
nosotros ya lo tenemos. No me voy a detener en esto, ¿verdad? Porque realmente las anteriores eran las que más me interesaban. Aquí va la población total o tiempo vivido. Acá se van sumando todo, ¿verdad? Porque van con todas las sobrevidas del tiempo vivido. Vean ustedes que acá se va luego la esperanza de vida, ¿verdad? También de dónde sale, ¿verdad? Vamos viendo que la esperanza de vida acá nosotros la vamos sacando de lo que era, ¿verdad? De la esperanza de vida a la edad de los 65 años. Entonces, ahí la vamos sacando. Vean que es completamente diferente. Si yo divido la población con los que han sobrevivido, entonces la esperanza de vida aquí me va dando, vean que en el primero, que es de 66.5 y ya para los 65 años es de 19.9. Y acá las tasas, lo mismo, ¿verdad? De dónde van saliendo, pero las primeras son las que a mí más me interesan para que ustedes puedan ir analizando lo que son las tablas de mortalidad y de vida. No es para que ustedes la vayan a calcular, es que ustedes comprendan cómo se van interpretando, cómo se van interpretando y de dónde salen. Entonces, ustedes van viendo que la misma tabla le va dando esos valores, ¿verdad? Pero cuando nosotros vemos una tabla así, nos asusta, pero cuando ustedes ya van viendo, ¿verdad? Y estas tablas son hipotéticas. En demografía se utilizan mucho las hipótesis, ¿verdad? Las poblaciones, ya vamos a ir, cuando nosotros hacemos proyección de la población, yo voy proyectando, suponiendo que la mortalidad se va a mantener en cierto ritmo. Yo voy a proyectar la población suponiendo que la natalidad se va a mantener. Entonces se basa en supuestos, ¿verdad? Por eso son importantes los censos, las encuestas que podamos hacer de salud o de población o de vivienda para que nosotros podamos tener datos más reales. Porque en las proyecciones con los supuestos muchas veces no se van a mantener. Algo que es muy, vamos a ver, algo que marcó la mortalidad en los últimos 10 años, que ha marcado la mortalidad en nuestro país en los últimos 10 años. La pandemia. La pandemia, muy bien, y la pandemia nosotros no la teníamos previstas, ¿verdad? Y esto que el país fue quizás uno de los que sí tuvo un impacto en mortalidad, pero en comparación con otros países no tuvo el mismo impacto. Entonces, vean ustedes que si yo hago proyecciones, por eso es que el censo de ahora dice, no, no son esa población, no es esa la población que nosotros lo teníamos estimado. Y eso nos viene a nosotros a ver porque cuando nosotros hacemos, por ejemplo, eh, en algunos programas como las vacunaciones, la mortalidad infantil, que son indicadores internacionales que nosotros debemos de mantenerlo, a veces decimos, mire, pero es que la cobertura de vacunación infantil no llega a lo que son las coberturas que se han requerido. ¿Pero por qué? Porque la población no es la que nosotros tenemos, ¿verdad? Por eso no es la población real. Y muchas veces, al menos en salud, para poder justificar, muchas veces, donde hay promotores de salud, se toma la población que tienen los promotores de salud, porque ellos llevan al dedillo, saben hasta cuántas embarazadas tienen, cuántos niños nacieron. Y entonces a veces se les dice, mire, usted tuvo que haber vacunado 50 niños. Y el promotor dice, pero es que yo no tengo 50 niños, yo solo tengo 15 niños. Y esos son los que me nacieron. Entonces, ¿por qué? Porque las proyecciones están fallando.
fallan en ese sentido porque hacen de acuerdo con base a la mortalidad y a la natalidad. Y más ahora que la natalidad ha disminuido un montón, ¿verdad? Ahora, bueno, los adultos jóvenes, así como ustedes, que están jóvenes todavía, eh, casi no tienen hijos. Y si tienen, tienen uno, si es que tienen, ¿verdad? Pero la mayoría no tienen hijos. O sea, ¿por qué? Porque ya tienen otras prioridades. No, yo primero quiero estudiar, quiero trabajar, voy a ir de viaje y hasta después, ¿verdad? Vamos a tener hijos. Entonces la natalidad ha disminuido bastante. Entonces, en ese sentido es que nosotros tenemos que estar muy pendientes en lo que es la demografía. ¿Alguien vio lo de la otra clase? De que era la parte de los modelos de la pirámide poblacional y los modelos de población, ¿verdad? Acá no me voy a detener mucho porque yo quiero que hagamos, después vamos a ver, para que veamos la tarea. Y vamos a ver en lo que son los modelos de población. Me voy a pasar todo esto. Y realmente la pirámide poblacional o pirámide demográfica es una herramienta, como su nombre lo dice, gráfica, ¿verdad? Que lo que nos sirve es estudiar la composición por edad y sexo de una población. Acá una población a nosotros nos permite, con solo ver una percepción rápida, a mí me permite ver varios fenómenos demográficos. Puedo ver si la población está envejeciendo, si la población está joven. Puedo ver también el equilibrio o desequilibrio que puede haber entre la población masculina y la femenina, ¿verdad? Pero también una pirámide me puede también demostrar o me puede mostrar un efecto que puede haber como una catástrofe, una guerra, ¿verdad? Que puede haber en esa población. Entonces, una pirámide poblacional también nos puede hablar mucho de la historia de un país o de una determinada zona, porque quedan en esa pirámide, quedan como cicatrices que nada más se van como llevando en el tiempo, pero las cicatrices ahí quedan, ¿verdad? Entonces, con solo nosotros ver una pirámide poblacional, yo puedo sacar todas estas características y puedo ver todos estos fenómenos demográficos. Yo les pregunto, ¿cuántas veces ustedes han tenido una pirámide poblacional a la vista? Yo creo que todos, pero solo la vemos, sí, aquí está la pirámide poblacional, pero no la analizamos, ¿verdad? Entonces ahora vamos a ver un poquito de ella. Entonces vamos a mencionar que la estructura de la población, ¿verdad? Va a variar de acuerdo con la proporción relativa que haya entre hombres y mujeres. Y de esa forma, por eso es que nosotros no, casi siempre no vamos a tener una pirámide que sea simétrica, excepto en aquellos países que están en vías de desarrollo, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros vemos una pirámide, nosotros no solo nos va a permitir conocer el tamaño, sino que también su estructura y su historia. Fíjense, esto es bien importante. Y nosotros, a veces yo les digo, ¿cuántas veces tenemos esas pirámides? Pero no le damos esa importancia, ¿verdad? No la analizamos. Entonces acá vamos a ver que una pirámide de población va a tener una característica. Lo primero que ustedes acá tienen que ver, siempre las mujeres van al lado derecho, siempre, internacionalmente, y al lado izquierdo van los hombres, siempre.
Alguien que la quiera invertir es una pirámide errónea. Si a ustedes le llega en sus manos un documento que le han puesto una pirámide, puede ser incluso algunas consultorías que les pueden llegar a ustedes. Y desde el momento que ustedes ven que esto está invertido, es incorrecto. Ustedes con toda potestad pueden decir, esta pirámide no es la... No, parece que no, no está correcta. Siempre las mujeres van al lado derecho y los hombres van al lado izquierdo. Otra de las cosas acá siempre se colocan, ¿verdad? Los grupos de edad. Y en el eje de las X, podríamos decir, van la población, que pueden ir en millones, ¿verdad? Porque, o la pueden sacar también en porcentaje. También puede haberse una pirámide poblacional que no vaya en miles, en millones, sino que vaya en porcentaje. Ahora, ya los colores, ¿verdad? Los colores ustedes son libres. Si a él le dan rosadito a las mujeres o a veces ahora ya no se utiliza rosado y celeste, por lo general pueden hacer diferentes colores de grises, de anaranjados o de verdes o de tramas, ¿verdad? Lo pueden hacer. En el color no, nosotros no nos vamos a poner a discutir. Lo único que sí, mujeres a la derecha, hombres a la izquierda y en el eje de las Y van los grupos de edad y en el eje de las X va la población, ¿verdad? Vamos a ver que muchas veces esta pirámide acá la podemos ver simétrica, ¿verdad? Porque la vemos que tenemos casi que si yo veo los hombres, casi es una imagen en el espejo con la población de las mujeres. Entonces, cuando esto se da, puede tener casi que yo voy a tener una pirámide simétrica. Pero fíjense bien, este es del año 2005 de Angola, países de África que tienen pues unas poblaciones bastante jóvenes, ¿verdad? Pero por lo general, nosotros no vamos a tener una pirámide simétrica, porque se puede ver afectada por una mortalidad, dado marcada por eventos como guerra, como catástrofes, por ejemplo, allá en Indonesia cuando fue el tsunami, ¿verdad? Que hubieron una cantidad de fallecidos bastante, y que nadie la esperaba. Y fue un evento, pues que así que prácticamente ese tsunami llegó a través por un maremoto, pero vean de que la mortalidad que hubo ahí en Indonesia fue bastante alta. Si nosotros no fuéramos a buscar la pirámide de eso, yo diría de que íbamos a ver esas cicatrices varios años posteriores, ¿verdad? Entonces nosotros vamos a tener diferentes tipos de pirámides de población y las expansivas, aquí es cuando las poblaciones jóvenes con alto recambio de habitantes, ¿verdad? Y aquí es la que nosotros, como la característica que acabamos de ver, bastante simétrica, que tiene una pirámide bastante ancha y se estrecha rápidamente en las edades tempranas, ¿verdad? Y la cúspide, pues ustedes van a ver que no va a alcanzar edades muy avanzadas. Esto también vamos a verla que se da porque tiene una alta natalidad o fecundidad, pero que se acompaña también con una alta mortalidad, ¿verdad? Y aquí nosotros podemos ver y es similar a la que nosotros, la primera que mostramos. Ahora, las poblaciones constrictivas, estas acá es una modificación de la anterior porque se va a caracterizar por una base menos ancha, ¿verdad? Con una estructura algo simétrica, pero vamos a ver que tiene una mayor altura, porque cuando ya se va habiendo mayor
superior de la pirámide, ustedes van a ir viendo que se va a ir viendo casi como se va ensanchando cada vez más, como esta. ¿Por qué? Porque ya tenemos grupos de edad mucho más avanzados. Entonces, como hay grupos de edades que se van registrando cada vez más, entonces la pirámide se va aumentando en altura, pero si ustedes se fijan, se va disminuyendo en su base, ¿verdad? Y están las poblaciones estacionarias, que acá es la que tienen muchos países, ¿verdad? Porque vamos viendo una reducción progresiva y que se mantiene consistente en lo que es la natalidad, ¿verdad? Vean ustedes que se va realmente eh, eh, es constrictiva, ¿verdad? Porque vean ustedes, y acá a esto, mire, cuando nosotros vemos esto algo debe de suceder acá. Esto cuando nosotros vemos acá, algo sucedió. Estas son como en la historia que nosotros vamos viendo, ¿verdad? Y esto nos va a ir viendo los tipos de pirámides que van a ver ustedes que no son como tan simples o tan sencillas. O nosotros vamos a tener como una pirámide bastante este, establecidas, así como vamos a ver una pirámide bien simétrica. No, ¿verdad? Sino que siempre vamos a ir viendo, vamos a ir analizando cuáles son, cuál es la que mejor se va para nosotros, se va conformando. Y en esto nosotros lo que más quiero es que vean que se conservan las cicatrices de eventos ocurridos, ¿verdad? ¿Tienen alguna pregunta hasta acá? El resto yo lo voy a dejar para que ustedes lo lean, porque quiero que explicarles quién de ustedes ha logrado hacer una pirámide poblacional. Ahora hay muchos software, ¿verdad? Que se pueden hacer, pero muchas veces esos software son caros y nosotros no los podemos nosotros costear. Entonces, en Excel es una forma sencilla que ustedes lo pueden hacer. ¿Quién ha hecho una pirámide poblacional en Excel? ¿Alguien la ha hecho? Bueno, voy a ir, voy a colocar este en el aula virtual, yo les coloqué dos bases de datos. Una base de datos para que lo vamos a hacer acá y les puse la base de población del censo 2024, porque una de las tareas es que ustedes hagan la pirámide poblacional del año 2024. Las otras pues las pueden ir ustedes ir a investigar, ¿verdad? Recuérdense que antes era la Digestic y ahora pues es el Banco Central de Reserva. Si ustedes se meten en el Banco Central de Reserva, ya está la pirámide, pero también yo ya la bajé, ¿verdad? Entonces yo quiero que la que me pongan ustedes la van a realizar. No quiero que la vayan a ir a copiar a la página web del Banco Central de Reserva, sino que ustedes en grupo la tienen que elaborar, ¿verdad? Y le cambian colorcitos que sean completamente diferentes a los que están allá. Entonces, vamos a ver en Excel, voy a compartir para que ustedes vean cómo se hace. ¿Pueden ver la pantalla? Sí. Muy bien. Entonces, si ustedes se fijan, yo aquí tengo los grupos de edad, tengo hombre y tengo mujer. Y aquí está el total. Lo primero que yo voy a hacer, ¿a dónde dijimos que iban a quedar las mujeres? ¿A qué lado iban a quedar las mujeres? Al La lado derecha, derecho. Lado derecho. Y los hombres, a la izquierda. muy bien. Entonces, como para poderlo hacer eso, lo primero que voy a hacer, voy a insertar una columna donde están
antes de los hombres. Y aquí le voy a poner hombre. Entonces, ya aquí ya tengo otra columna de hombre. Pero, como yo quiero que los hombres me queden a la izquierda, yo tengo que hacer como negativo esto para que me pueda quedar la población de los hombres me quede a la izquierda. Entonces voy a hacer negativo. Entonces yo voy a poner el signo negativo y voy a colocar, ¿verdad? Y voy a copiar el que tengo y le voy a dar un enter. Y vean ustedes que tengo la misma población de hombres, pero que está en negativo. Vuelvo a hacer negativo la edad de 5 a 9 años, sombreo la población y le doy un enter. Y vean que la población de 5 a 9 años la convertí en negativo. Y así yo puedo irla haciendo una por una. Pero para que me abunde un poquito el tiempo, porque quiero que después veamos la tarea, voy a sombrear y vean que en el extremo inferior hay un cuadrito. Tomé los dos datos, entonces yo me voy a poner aquí y se me hace una crucita. Entonces yo la voy a hacer hasta abajo, hasta donde yo quiero, y ven que todos se me hicieron negativos. ¿Entendieron eso? Ya que yo los tengo negativos, pero se ven no se ve. Entonces yo lo que voy a hacer a estos negativos, voy a volver que se vean que no se vea el signo negativo, pero van a continuar siendo negativos. Entonces yo me voy a posicionar donde tengo acá, le voy a dar clic derecho y me voy a ir a formato de celda. Y en formato de celda voy a buscar donde dice personalizar. Y algunas computadoras yo voy a buscar acá, tienen 0,0, pero no importa. Entonces aquí donde dice general, yo le voy a poner 0, punto y coma, 0. Y le voy a dar aceptar. Y vean que se me hizo, aparentemente desapareció el signo negativo. Pero si yo me pongo acá, vean que acá donde dice función siempre está negativo, pero yo ya desaparecí para que no me quede con ese negativo. O sea que se ve que no lo tiene, pero realmente sí está ahí. ¿Entendieron cómo hice eso? Sí, sí, comprendí. Bye. Muy bien. Entonces voy a hacer lo mismo, ¿verdad? Y ven que todo, ve, lo hice, todos están sin, prácticamente están igual que el otro. Pero si yo me posiciono aquí en función, sigue siendo negativo. Muy bien, ya que hice eso, me voy a poner, porque la que yo donde yo copié, a esta la voy a ocultar. Esta la voy a ocultar. No la voy a borrar, porque si la borro, se me van a ir todos estos datos, sino que solamente la voy a ocultar. Ya que la oculté, voy a sombrear, ¿verdad? Vean que sombreo, grupo de edad, hombre y mujer. Y me voy a ir a insertar. Y en insertar, voy a mover porque no me deja ver dónde está. Entonces me voy a ir a insertar. Voy a ver dónde, voy a ir a ver dónde voy a hacer mis gráficos. Y voy a ir a ver donde dice todos los tipos de gráficos. Y voy a utilizar el de barras. ¿Verdad? El de barras, pero me voy a ir a barras apiladas. Barras apiladas
y le voy a dar aceptar. Y ven que ya tengo mi gráfico. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí. Yo tengo mi gráfico. El problema es que si se fijan, los grupos de edad los tengo en medio. Entonces yo me voy a posicionar acá, ¿verdad? Me voy a donde tengo yo los grupos de edad y me voy a ir a dar formato al eje. Y donde dice dar formato al eje, me voy a ir a etiquetas. Y en etiquetas, yo me voy a ver dónde está la posición del eje. Y aquí dice posición de etiqueta, está junto al eje. Y yo no la quiero ahí, entonces la voy a poner en bajo. Y vean que se me hizo, se me fue para acá, para el eje de las Y. Entonces aquí, ya que tengo esto, veo yo, le puedo ir dando, le voy a dar a cada barra, porque aquí tengo cada barra, le voy a dar otra vez clic derecho y me voy a ir a formato de serie de datos. Y aquí donde dice ancho de rango, tiene el 150%. Entonces yo le puedo ir disminuyendo, le voy a disminuir, ¿verdad? Y vean que se me va volviendo, Y le pusieron el antibiótico. se me va haciendo más Ya le ancho, pusieron el antibiótico. ¿verdad? Entonces aquí hasta donde ustedes la quieran dejar o si la dejan en cero, ¿verdad? O como ustedes quieran. Vamos a dejar en cero. Entonces vean, acá yo ya tengo mi pirámide poblacional. Ya de aquí, si yo quiero, le cambio el color, ya le voy a poner, aquí me sale en gris y celeste, pero ¿cómo ven ustedes esta pirámide? Aquí después le pongo el título, le pongo aquí los ejes, ¿verdad? Los grupos de edad, porcentajes, tanto para hombres como para mujeres, ¿verdad? Pero es lo mismo se puede hacer. Ya después ustedes si quieren le cambian el color, aquí ya no le ponen gris, aquí ya no le ponen celeste y ya después la dejan bonita. ¿Qué es lo que ustedes ven acá? Vean ustedes que acá hay una serie de generaciones, ¿verdad? Acá yo veo una serie de generaciones. Aquí hay hasta personas. ¿Qué será esto? ¿Qué creen ustedes? Primero díganme, ¿hay más, así a grosso modo, creen ustedes que hay mucho más mujeres que hombres o son iguales? Hay muchos más mujeres que hombres. Así es, muy bien, En, Claudia. en Y edades podemos ver, extremos, en edades extremos también, muy, de 70, aproximadamente 70, 80 años, un poquito más. muy bien, muy bien. José, vamos, este estrechamiento, ¿no le llama a ustedes la atención este estrechamiento? Algo sucedió en algo, esta población, ¿por qué está tan reducida? ¿Qué creen ustedes? ¿Por qué está tan reducida ese grupo de 60 a 64 años? Pudo haber sido por migración, pudo haber sido por un evento catastrófico, un desastre natural,
pudo haber sido por la guerra, ¿verdad? Entonces, a mí me llama la atención eso. Otra de las cosas que con solo ver, yo veo que la base no es ancha. La base está bastante disminuida. Eso significa que hay una baja, que hay. Baja tasa de natalidad. Muy bien, Astrid, una baja tasa de natalidad. ¿Qué otra cosa puedo observar? Que hay una buena población económicamente activa. Miren, hay una buena población económicamente activa. Otra de las cosas que yo puedo observar, me dijeron que habían más, ¿verdad? Que hombres, pero es más evidente en los años más avanzados. Miren, aquí lo mejor casi que no es tan exacto, pero hay más mujeres, pero es más evidente en estos años. Miren, en estos años. ¿Ve? Y ya llevamos hasta 90 más. Esta pirámide tiene una gran altura. Eso significa que la pirámide de ese país ha mejorado mucho en lo que es la calidad de vida de esa población, ¿verdad? Entonces, vean cuántas cosas nosotros no podemos decir de una pirámide poblacional. No es solo hacia ahí está la pirámide poblacional. No, es que nosotros la interpretemos, ¿verdad? Como les repito, ahora hay mucho software que no es necesario que nosotros, pero es importante que ustedes a veces nosotros nos llega una base de datos porque lo que se pretende es que ustedes como gerentes puedan manejar esos datos, que todo dato que llegue donde usted, hay algunos compañeros risa, porque yo desde que, ¿y cuánto fue la producción? Digo yo, tanto, tanto fue, cuántas vacunas pusieron, tanto, y cuántos fueron los que, el personal, tanto, y yo hago, pusieron muy poquito, esto por tanto, y hasta saco costos. Y a veces a ellos les da risa, costo, que tiene que ir haciendo producción, tiene que ir verificando y para eso nos sirven todos estos indicadores, ¿verdad? ¿O creen ustedes que no es importante lo que yo les estoy mencionando? ¿Creen ustedes que no es importante todo eso lo que les estoy mencionando? Claro que es importante, porque ustedes pueden evaluar las estrategias, ustedes pueden evaluar sus actividades. Ustedes pueden decir, uy, esa actividad a mí me sale carísima. ¿Vale la pena o la mejoro o la reoriento? Algo tengo que hacer. Pues esos son los gerentes. El gerente no es lo mismo que el administrador. Fíjense bien, porque es gerencia en salud. Entonces, acá ustedes, como todas estas herramientas, ustedes la van a utilizar para administrar un servicio de salud, pero al final ustedes administran, pero se vuelven gerentes de un servicio de salud. Ustedes pueden ser gerentes de su propia clínica, gerentes de su propio o de un hospital, de su programa, de su unidad de salud, del hospital, del área donde ustedes. Entonces, lo que nosotros queremos, lo que pretende la universidad es hacer ese cambio de pensamiento en los trabajadores de salud que han tomado este reto, es decir, ustedes, ¿verdad? Dar ese plus, no solo así el tanto por ciento. ¿Y cuánto aumentó, verdad? ¿Cuántas muertes hubieron? El tanto por ciento. ¿Y cuántos nacieron? El tanto por ciento. ¿Y cuántos se enfermaron? El tanto por ciento. Todos estos indicadores que nosotros hemos visto, muchos, las tasas, razones, proporciones, la pueden utilizar en morbilidad también. Se puede utilizar en morbilidad. Lo único que ya no va. Igual yo enseñé tasa de mortalidad. ¿Por qué?
porque en demografía es, ya vimos natalidad, ya vimos mortalidad y vamos a finalizar con la migración, ¿verdad? Entonces vean ustedes, pero ¿por qué demografía? Pero en la bioestadística, tasas, razones y proporciones la pueden utilizar para morbilidad también, ¿verdad? Entonces, eso es lo que nosotros queremos, que no solo ustedes vayan a calcular un indicador, no, lo tienen que interpretar. Y la tarea, la otra tarea que ustedes tienen para esta semana, ¿verdad? Que es la actividad de pirámides de población. Quiero ver, voy a cerrar una. Permítame que tengo muchas abiertas, entonces ya no me dejan. Es esta otra actividad que es, quiero ver, ay, me sale. Aquí está. Vaya, pueden ver las actividades que ustedes tienen que interpretar, los tipos de pirámide poblacional y su implicación en los servicios de salud. Acá, en la primera parte, ustedes tienen que investigar las pirámides poblacionales, ¿verdad? De los últimos censos que han realizado en el país. Entonces les he puesto la pirámide poblacional del 1971, del 92, del 2007 y del 2024. Eso es lo primero que van a hacer, investigar cómo están esas pirámides poblacionales. Después de eso se van a la parte 2. De acuerdo a las pirámides poblacionales obtenidas en su investigación en la parte 1, debe de analizar primero qué tipo de pirámides son. Si son estacionarias, si son en su interpretación, los posibles eventos que han afectado la distribución poblacional. En el ejercicio que acabamos de hacer, yo les decía, me llama la atención, esta población, algo sucedió ahí. Pudo haber sido por una guerra, por un terremoto, porque hubo una migración, ¿verdad? Algo tuvo que haber sucedido. Entonces ustedes van a colocar eso. Y finalmente, con base al análisis de la pirámide de la pirámide poblacional actual, o sea, actual es la que nosotros tenemos, la del 2024, van a mencionar qué implicaciones en la atención y administración de los servicios de salud puede tener la distribución poblacional que ustedes están viendo, ¿verdad? Entonces, por favor, me hacen tanto la parte 1 como la parte 2. En la parte, la del 2024, ahí les he puesto la población del 2024. Si ustedes dicen, no, pero quiero ver otro tipo, pues se pueden meter a la página web del Banco Central de Reserva y ahí ustedes pueden bajar toda la población según como ustedes la quieran, ¿verdad? Y hacen la pirámide poblacional, pero quiero que la hagan en Excel tal como lo hemos visto ahora. ¿Por qué? Porque si ustedes no la practican, nunca lo van a hacer. Si lo hacen ahora, entonces no se les va a olvidar. Más adelante, si ustedes lo hacen por software, bendición, ¿verdad? Porque ustedes solo meten los datos y ya
le da toda la pirámide poblacional. Pero muchas veces nosotros no tenemos acceso a algún software o a veces estamos en algunos lugares, ¿verdad? Que no tenemos internet y entonces ahí se vean en la necesidad de que lo deban de realizar. O a veces no lo están pidiendo. Ustedes se fijaron, no me tardé ni 15 minutos en hacer esa pirámide. Así es que, ¿dudas? ¿Preguntas? Bueno, como no hay dudas ni preguntas, sí, doctor Marmo. Doctora, una pregunta. Para esta tarea de la pirámide poblacional, usted nos puso en el campus, dice recurso población 2024 y recurso censo 2007. Eso es para que nosotros saquemos la pirámide, o sea, de ahí saquemos los datos, o podemos buscar en alguna fuente confiable la pirámide de los años en los que usted nos está pidiendo. Va muy bien, doctor. Va a utilizar en los años de las anteriores, usted lo van a investigar, ¿verdad? ¿Cómo están? Pero ahí le puse en la población censo 2024 para que hagan la pirámide poblacional del año 2024. Ah, Si perfecto. ustedes piensan ajá, ahí ya le doy el censo para la del 2024. La del año 2000, de los años anteriores, los últimos 3 censos, ustedes van a ir a investigar las poblaciones de esos otros 3 años. Solo me van a hacer la del 2024. Y ustedes, ya como van a tener 4 pirámides de El Salvador, de acuerdo a esos censos, ustedes van a ir analizando por cada año qué tipo de pirámide y van a ir viendo en los últimos años cómo cómo ha venido cambiando la pirámide, ¿verdad? Desde los últimos censos que tuvimos hasta el de los años anteriores. ¿Han comprendido eso? Sí, doctora, gracias. Sí, bueno, muy bien. Entonces aquí está, ¿verdad? Por lo que decía el doctor Mar, aquí está, esta es la otra. Aquí les puse, ¿verdad? Tipo de pirámide, aquí dice la tarea es grupal, indica en el documento, ¿verdad? Aquí se lo voy a colocar. Luego dice los integrantes van a sacar eh, este es el que no les he puesto esa actividad, ¿verdad? El recurso de los ABPP sí está. El recurso de la tarea esta de la pirámide poblacional es la que le voy a poner en unos momentos. Y acá, más arriba, está la población, dice recurso población 2024. Con esta población, ustedes pueden realizar la pirámide del año 2024. La población que yo acabo de hacer es la del censo del 2007. Así es que ya les enseñé cómo hacer, ¿verdad? Y ya vieron ahí cómo está la pirámide poblacional del 2007. Entonces ya solo falta que ustedes busquen, analicen, busquen, investiguen las pirámides poblacionales del 1971 y de 1992. Si pueden buscar la del 2007, pues búsquenla. Si no, la pueden hacer perfectamente porque ya ahí pues ya nosotros ya la tenemos, ¿verdad? ¿Tienen alguna pregunta o alguna duda? Hoy sí les queda claro. Listo. Entonces les voy a dejar la tarea. Todas les pueden el día viernes. ¿Les parece? Para que no estén. ¿Cuál es que me confundí? Que uno era para el martes y la otra. No, les voy a correr las dos que la puedan entregar hasta el día viernes.
para que así no haya ninguna confusión. Si los pueden entregar antes, mucho que mejor, ¿verdad? Y recuerden que ya para la siguiente semana, ojo, tienen que ir trabajando en el trabajo final del módulo. Ya solo les queda una semanita, ¿verdad? Bueno, si no hay más, yo me quedo hasta acá con ustedes, ¿verdad? Les deseo que tengan un bonito domingo y nos vemos el próximo sábado. Bendiciones. Muchas Gracias. Gracias, doctora. Buenas noches. Buenas noches. Gracias, maestra. Buenas noches. Buenas noches, cuídense. Buenas noches.